Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Un cordial saludo de paz y bien para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hola Dani, buenos días. Hola Buenos Dani, buenos días, días. profe Dani, Hola buenos días para Dani, ¿cómo todos. estás? Buenos días, Dani, compañera. Buenos días, Dani, buenos días, compañeras. ¿Cómo han estado? Muy bien, juiciosas. Qué rico, gracias a Dios. Me alegro. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver las enseñanzas de Jesús desde las bienaventuranzas. Vamos entonces a ponernos en disposición para entregar este momento al Padre y al Espíritu Santo, de modo que todo lo que recibamos sea desde el amor y la sabiduría divina. In nominis Patris, et Filis, Spiritus Sancti. Amén. Señor Jesús, Rey del monte eterno, hoy subimos contigo a recibir las palabras que despiertan, las frases que iluminan el alma, el código vivo del reino. Que tu luz habite en nosotros y que cada bienaventuranza sea una llave hacia el yo verdadero. Le pedimos, amado Señor, para que envíes al Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestros corazones y nuestras vidas, para integrar cada uno de los mensajes que tú tienes para darnos. Te pedimos también, Señor, y nos encomendamos en este día a ti, para que seas tú nuestro guía y nuestro baluarte. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cordial saludo de paz y bien para todos ustedes. Feliz de encontrarnos nuevamente en este escenario de estudio bíblico, este escenario de aprendizaje donde por medio de la palabra revelada en nosotros podemos integrar cada uno de los mensajes del Señor. Hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Vamos a entender todo lo que se vivió en ese sermón. Vamos entonces a buscar a Mateo capítulo 5. En este capítulo vamos a entender varias cosas y empezamos leyendo el primer pasaje. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Capítulo 5 de Mateo, el sermón del monte, todo lo que son las bienaventuranzas. Al ver la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todo por mi culpa o por mi causa en algunas traducciones. Alégresen y estén contentos, pues las paga
les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso como empieza escribiendo Mateo sobre las bienaventuranzas. Los capítulos o los versículos siguientes se hace una serie de predicaciones en el monte. Las bienaventuranzas, también llamadas el Sermón del Monte, es un discurso muy extenso de Jesús. Mateo aquí nos presenta al nuevo Moisés. Y ese sermón funciona como la nueva Torá. Recordemos que la Torá son los primeros 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que es la ley judía. Pero aquí Mateo nos está mostrando a ese nuevo Moisés, justamente en un monte. Nuevamente, Moisés subió al monte de Sinaí. Jesús sube al monte y nos presenta este sermón o proclama este sermón. Y este sermón funciona como un mensaje espiritual para las multitudes, porque dice, al ver la multitud, subió al monte. Imaginémonos toda esa cantidad de personas que querían escuchar a Jesús. Se empiezan a reunir todos en el monte. No nos imaginemos un monte, una montaña gigante, porque estaban en medio de un desierto, pues entonces los montes no es que fueran tan grandes como las montañas que ocasionalmente vemos, sino que es algo poco más pequeño, ¿cierto? Pero aquí Jesús enseña de forma pragmática y formativa, enseña realmente los valores del reino, en contraste a los valores del mundo que están muy relacionados en la Torá. Jesús comienza, recordemos que su ministerio inicia en Galilea, que era una zona marginal, despreciada por las élites de Jerusalén. Galilea era la zona donde incluso el Sanedrín, los escribas, los sumos sacerdotes, pues no acostumbraban vincularse con esta región porque la tenían como los marginados, ¿cierto? Los desechados, los olvidados, los rechazados. Y en tiempos de Jesús, el pueblo judío vivía bajo una ocupación romana, es decir, bajo un mandato romano en esa zona, donde el sistema de poder imperialista como religioso eran opositores a todos estos gentiles. Miren cómo vivían ellos, imaginémonos cómo podían ellos estar viviendo si tenían 2 grandes instituciones, los romanos y los sacerdotes los tenían aprisionados, los cohibían de todo. Por eso no tenían realmente acceso, pues, a muchas cosas, ni a lo religioso, no tenían acceso a lo educativo, no tenían acceso a valores y virtudes del mundo. Entonces, era una zona o era una comunidad realmente oprimida. Y llegan las enseñanzas de Jesús, que empieza a resonar como una alternativa muy radical, una alternativa muy fuerte a la estructura, incluso tan radical que se pone en oposición a las mismas leyes religiosas, pero no se mete también con lo político. Pero él empieza ahí a tener una alternativa radical frente a esas estructuras del mundo.
En vez de buscar poder, riquezas, prestigio, pues Jesús lo que hace es bienaventurar a los pobres, a los mansos, a los que lloran, a los que están perseguidos. Y ese lugar tradicional, que es donde estaba el monte Sinaí, o donde está, porque todavía está, quedaba al lado del mar de Galilea. Y es un monte sagrado, donde Dios se manifestó. Y nosotros podemos entender que este monte es un lugar de ascensión espiritual y referencia. Si nos vamos a la historia, le voy a mencionar algunos montes de los que hubo muchos sucesos importantes. El primero que todos seguramente conocemos es el monte Sinaí, ¿cierto? En el Éxodo 19 que se habla de ¿qué? De la alianza. Se conoce como la teofanía, donde se crea la alianza. Luego encontramos el monte Joreb, donde Dios se le revela a Moisés en la zarza ardiente. Luego encontramos el monte de Sión, que lo habla mucho en Isaías. Monte de Moriah. ¿Cuál es el monte de Moriah? El monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaías, ¿cierto? Encontramos otro monte que es el Ararat, que es el monte donde reposó el arca de Noé. Encontramos el monte Carmelo, donde Elías desafía al profeta de Baal, donde hay una purificación. Monte de los Olivos, se lo conocemos también mucho, que es donde ¿qué? Donde Jesús oró en su pasión. Encontramos también el monte del Calvario, que es conocido como el Gólgota, ¿sí? Que es el lugar de la crucifixión. Entonces, hay muchos montes y todo se da precisamente en las alturas. Y en las alturas es donde Dios se revela. Por eso Jesús sube al monte y revela la voluntad de Dios. ¿La voluntad de qué? ¿Cuál era la voluntad de Dios en ese momento? ¿Qué creen ustedes? Salvar a su pueblo. Exactamente, salvar a su pueblo, darle consuelo a los abatidos, a los necesitados. Y las bienaventuranzas son realmente un cambio iniciático. Por eso el camino de iniciación empieza siendo un camino de neófitos, luego de aprendices avanzados, luego de consagrados y así sucesivamente. Porque es una escalera, por eso también la Biblia nos habla de una escalera al cielo. Y cada sermón corresponde a una fase de evolución interior. Si nosotros lo asociamos con la Sefirot o con la Cábala, ¿sí? Nos habla de que cada bienaventuranza hace parte de una Sefirot dentro del judaísmo mesiánico. Cada bienaventuranza es una Sefirot, es decir, es un nivel de conciencia que se conecta con el alma. Porque eso no solamente son unos consejos, ni éticos, ni morales, ni espirituales. Estos son unos códigos vibracionales que despiertan una conciencia crística en el individuo. ¿Y cuántos son? 8. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredan la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Aquí dice, según las traducciones, ¿cierto? Hay unos que dicen bienaventurados, otros dicen, como la Biblia que tenemos en este momento, dice felices, pero es lo mismo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Ahí encontramos esas bienaventuranzas, ¿cierto? 8 bienaventuranzas. Y el número 8 nos representa ¿qué? Infinitud, cambios, transformación, nuevos comienzos, eternidad, resurrección. El número 8 es resurrección, el número 8 es una eternidad, es una infinitud. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente es finita. Dios es infinito. Sabemos de Dios. Lo que sabemos de Dios es lo que no sabemos de Dios. No sabemos de Dios. Decimos Dios es todo, el universo, el alfa, el omega, el principio, el fin, pero no sabemos de Dios. Lo que más nos acerca a Dios es el nombre del tetragramatón, Yod-Heh-Vah-Heh, que si nosotros le ponemos consonantes, pues terminaría diciendo Yahvé. Pero no es pronunciable, por eso los hebreos, los judíos dicen el impronunciable, pero le tenemos que dar un nombre para podernos dirigir. Le tenemos que dar una esencia, pero Dios es más que una esencia. Y dicen los teólogos, lo que sabemos de Dios es lo que no sabemos de Dios. Pero lo lindo es que el nuevo Génesis del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribe? Juan. El Génesis dice, en el principio no había nada, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso dice el Génesis o el Bereshit. ¿Y qué dice Juan cuando escribe el nuevo Génesis? Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Juan escribe el nuevo Génesis. Y entonces si Juan redacta escribiendo el nuevo Génesis y Jesús en las bienaventuranzas muestra que es el nuevo Moisés, estamos dando cumplimiento al pacto. En el Antiguo Testamento se libera al pueblo de Israel, ¿cierto? En el Éxodo, ¿sí o no? Si lo recordamos, la salida de los esclavos con Moisés. ¿Y qué hace Jesús? Saca al nuevo reino a la población. ¿Sí se dan cuenta? Si Moisés sacó al pueblo de Israel, pues Jesús saca a su pueblo hacia el reino de Dios. ¿Y cuál es el camino para salir de ese pueblo? Creer en Jesús y seguir a Jesús. Por eso Jesús cumple todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué podemos entender? Que este monte es un lugar de revelación divina. Y cuando vemos la historia, vemos que Jesús se sienta. Jesús se sienta, él no se queda parado, él se sienta a proclamar, a hablar. ¿Y quiénes se sientan? Los maestros en la tradición rabínica se sentaban a hablar de la Torá. Y en griego la palabra felices significa Macarios. Y esa palabra Macarios
habla sobre un estado de gracia en plenitud. Y estas bienaventuranzas no son mandamientos, sino que son declaraciones del estado del alma a despertar. A despertar. Entonces, lo que Jesús nos está mostrando en este pasaje es un estilo de vida en plenitud. Nos preguntamos mucho, bueno, ¿cómo puedo yo vivir en un estado de plenitud, de alta conciencia? Empecemos a interiorizar el pasaje. Vamos a hacer algo que se llama la lectio divina. ¿Listo? Y la lectio en latín es lección, ¿sí? Y divina, una lección divina u oración divina. Dice, capítulo 5, versículo 3. Felices los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Vamos a cerrar ahí un minuto nuestros ojos, vamos a interiorizar. ¿Qué me quiere decir a mí ser pobre de corazón? ¿Qué significa eso? ¿Qué me quiere decir a mí el Señor? ¿Qué me dice a mí hoy el Señor con eso? Felices los pobres de corazón, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Qué significa para mí ser pobre de corazón? Y vas a escribir. ¿Qué te dice ese punto ahí? Vamos al versículo, a la parte 4. Felices los afligidos porque serán consolados. Espérenme, yo traigo otra Biblia porque veo que hay personas que tienen otras traducciones. Espérenme. Es que depende de la versión que cada uno tenga, va a tener una traducción diferente. Entonces dice, felices los afligidos porque serán consolados. En otras nos dice, dichosos los humildes, estaremos en la cual. Dichosos los humildes porque ellos poseerán en herencia la tierra. Ah, no, es en él. Dice, dichosos los pobres de espíritu porque ellos es el reino de los cielos. El 4 dice, dichosos los humildes porque ellos poseerán la herencia de la tierra. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir eso a mí? Felices los afligidos porque serán consolados. O
según la traducción que tengas. Dichosos los humildes, porque ellos poseerán herencia en la tierra. ¿Qué me quiere decir eso? Cómo puedo ser yo? ¿Cómo Dios me ha consolado en esos momentos que estaba afligido? Vamos a lo otro. En el 5, felices los desposeídos porque heredarán la tierra. A otros dirán, dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Digamos que es que ahí está, hay unas que están contrarias en los versículos. Voy a tomar mejor la traducción de Jerusalén, ¿listo? Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Por eso es bueno, cuando uno hace estudios de Biblia, es bueno hacer algo que hay una Biblia que se llama Biblia interlineal, ¿cierto? Que trae comparativas entre varias versiones. O cuando uno va a hacer un estudio de Biblia, sí les aconsejo, por ejemplo, que ustedes cojan dos versiones, ¿cierto? Por ejemplo, esta versión que estamos trabajando de la Biblia del Peregrino, si no estoy mal, creo que esa es nueva versión latinoamericana. Y las otras también son versiones Reina Valera. Y hay otras que son versiones católicas. Esta no sé qué versión será. No sé si esta es... Esto no es Reina Valera. Bueno. Entonces, vamos a mirar eso. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué nos quiere decir es el texto, ese mensaje de Jesús? Ese duelo del alma, esa alma que realmente está empezando a despertar, el llanto por esa culpa, a veces esas desconexiones que nosotros tenemos en la vida. Y aquí nos está diciendo, ábrete a una experiencia divina. ¿Qué me quiere decirle el siguiente? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Siempre que vamos a hacer reflexión, cerremos los ojitos, interioricemos. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Ese deseo ardiente de hacer el bien, de hacer lo correcto. Así es.
Gracias, Jimmy. Uversio. ¿Qué me quiere decir eso? ¿Qué justicia? ¿Cómo quiero ser justo? ¿Cómo quiero vivir yo hoy en justicia? Vamos al otro. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo puedo yo ser compasivo? ¿Cómo puedo yo volver un canal de Dios para atraer también esa misma energía? ¿Cómo puedo vivir yo en misericordia? Hola, Dani. Pues este último, el de la misericordia, para mí es como activar como la empatía en nuestro corazón, ¿cierto? Ujú. Como ponernos en el lugar del otro y entender que pues todas las personas están viviendo su vida con sus problemas, con sus cosas y que a veces de pronto las reacciones que puedan llegar a tener no son cosas que hagan en contra de nosotros, sino por de pronto las situaciones que están viviendo o las heridas que puedan tener. Entonces, para mí, en el caso de la misericordia, es como siempre tratar de ver un poquito lo que hay detrás de y no solamente la imagen que quieren proyectar las personas y actuar en consecuencia de eso, ¿cierto? De entender y ponernos en el lugar del otro y pues ser misericordiosos de acuerdo a eso. Amén. Así es. Vivir en misericordia es vivir en un amor y en un servicio para otros. Es entender que cada persona carga su cruz, cada persona carga sus miedos, sus angustias, sus conflictos. Cada persona vive en un confrontamiento constante y una persona misericordiosa aprende a no tomarse las cosas personal. Una persona misericordiosa aprende a ver en el otro amor y no ver reproche. Aprendo a ponerme también, como dice Ana, en los zapatos del otro, a ser empático, porque cuando hay empatía hay amor, cuando hay empatía hay misericordia, cuando hay empatía hay gracia. Entonces, también cómo necesito o quisiera yo recibir esa empatía de Dios. Muy bien, Ana, gracias. Vamos a la 8. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hubiese limpios de corazón. Vamos a cerrar los ojitos ahí. ¿Qué es ser limpio de corazón para mí? Es esa pureza de mi interior, ese silenciar el ego, es ver todo con los ojos de Dios, de Cristo, ver a través de los ojos de Jesús.
y vamos a escribir. ¿Cómo puedo limpiar mi corazón del rencor? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón del miedo? ¿Cómo puedo decirle al Señor para que renueve mi corazón? Muy bien, seguimos. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esos que, esos que trabajan por la paz son esos pacificadores, son personas que trabajan en pro de mantener el orden en sus vidas, en la vida de sus entornos, que llevan paz al mundo, que se vuelven ese puente de la luz, que son mediadores de amor, que encarnan literalmente a ese Cristo activo. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a interiorizar qué tanta paz llevo yo al mundo, qué tanta paz le doy yo a mi familia, a mis seres queridos, a las personas cercanas. Vamos a escribir.
Muy bien, seguimos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Cuando se habla de justicia, estamos hablando de Jesús, ¿cierto? Dichosos los perseguidos, esa es una prueba final, ¿cierto? Una resistencia al alma o del alma cuando seguimos a Jesús. Somos perseguidos, somos señalados, somos criticados, juzgados, y eso desafortunadamente se está viendo mucho hoy en las diferentes comunidades creyentes en Jesús. Unas pelean con otras pelean con otras, que entonces quién es la verdadera, que quién es la primera, que no quién es la última. Y en vez de vivir en una justicia en amor por Jesús, pues somos atacados, ¿cierto? Entonces que los protestantes X, que los católicos Y, que los evangélicos Z, y a la final pues no estamos siguiendo al mismo Jesús, o es que cada uno sigue un Jesús diferente. ¿Acaso no estamos hablando del mismo Dios? ¿Cierto? El mismo Dios de Israel, el mismo Dios de los musulmanes, el mismo Dios de los católicos, igual es el mismo Dios. Entonces, también lo vemos mucho de cómo hoy se atacan tanto el nuevo despertar. El maligno siempre está atacando, y que entonces esa práctica es del diablo y que la otra no es, la otra es buena, que esa no sé qué y que la otra no sé cuánto. Entonces aquí nos dice precisamente eso, los perseguidos por causa de la justicia, por causa de seguir a Jesús, también nos va a llevar a vivir un estado de resistencia en el alma porque necesita esa alma iluminarse ante toda esa oscuridad del mundo que estamos viviendo, en esos ataques, que el anticristo, que el fin de los tiempos, que tanta cosa que hoy se está viviendo y es porque el diablo se está apoderando de la mente de los hombres. Pero ¿cómo podemos nosotros resistir a eso y seguir ahí en Cristo? Vamos a cerrar los ojos y vamos a reflexionar. ¿Qué áreas de mi vida me han perseguido por amar a Jesús? ¿En qué áreas también de mi vida he sido Pedro? He negado a Cristo por miedo a ser acusado, acusada. ¿En cuáles entornos de mi vida no me siento yo hablando de Jesús? ¿Dónde me siento también cohibida para hablar de mi fe, para defender mi fe? ¿En dónde me he sentido perseguido? Y vamos a decirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la valentía de defender nuestra fe con amor, con fuerza. Vamos a leer la otra. Dichosos seréis cuando os injurien y persigan, cuando por mi causa os acusen de falso de todos los males. Ahí estamos hablando precisamente de los mismos perseguidos, que nos tilden de locos, de brujos, de no sé cuántas cosas que el mundo nos califica. Y estamos en un mundo de calificaciones, de apelativos, de etiquetas. Jesús no es un ser de etiquetas. Si fundó la primera iglesia o la última, pues voy a decir algo que de pronto va a sonar un poquito feo, pues a quién le importa si fue la primera o la última. A mí me importa es realmente seguir al maestro. Si fue la primera iglesia o la última, pues a mí me interesa seguir la cabeza, ¿cierto?
Y a veces en esas injurias caemos en el desprecio de los hermanos, caemos en despreciar al otro, porque entonces usted tiene una afiliación o una confesión diferente a la mía, entonces te rechazo, entonces ya eres malo. Entonces, y acordémonos de algo importante, todos somos hijos de Dios y hay que mirar con misericordia a todos indiferentemente de su confesión. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿cuántas personas no le sacan el cuerpo a los pobres testigos de Jehová? Bueno, obviamente un domingo a las 8 de la mañana que le toquen uno la puerta y uno apenas como levantando, como maluco, ¿cierto? Pero si tú vas en la calle, y a mí me ha pasado, yo voy en la calle y a veces ellos me paran, ¿sí? Yo no les hago el quite, chicas. Yo me quedo hablando con ellos un ratico, porque en ese mensaje, si no es mi confesión, pero en ese mensaje me están hablando de mi amado Jesús. Y todo aquel que me hable a mí de Jesús, bienaventurado es. Y a veces, ay, no, 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 no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y si Jesús está utilizando a esa persona para darte un mensaje, no se ponga a charlar y si no quiere, pues no se ponga ahí a descifrar toda la atalaya y a llegar a darte la de conversación, pero por lo menos escucha algo, algo Dios quiere decirte por medio de esta persona. Recordemos que todos somos hijos de Dios y eso es humildad y eso es una caridad también, ¿sí? Pongámonos en la empatía de esa persona, ¿cómo se sentirían ellos en su día de descanso? Bueno, que es un tema confesional pues también, pero en su tema de descanso, aguantando sol y agua, paraditos ahí 4 o 5 horas. O sea, pensemos también en ese ser humano que lo está haciendo por un amor a algo, perfecto, en este caso amor a Dios, pero imaginémonos todo lo que puede estar también viviendo esta persona. Entonces ahí nos dice, porque cuando os injurien y os persigan por mi causa, muchas veces en la vida nos han perseguido, nos han calumniado por X o Y, por seguir a Jesús, ¿cierto? A veces, ¿quiénes son los que nos persiguen? En su gran mayoría, nuestras familias, ¿cierto? Ay, es que usted cambió tanto desde que empezó en esa membresía, es que usted cambió tanto desde que entró a esa escuela, vea, usted ya ni sale, vea, usted ya ni toma, usted ya ni baila, es que usted se volvió tan amargada, es que usted ya ni, uno ya no puede hablar con usted, no es que usted y yo hablábamos, era de chisme, yo ya no quiero hablar de chisme, es que usted y yo salíamos y no era sino a tomar aguardiente, yo ya no quiero tomar aguardiente, yo prefiero otros escenarios. Incluso hay personas que se enojan porque tú estás siguiendo a Jesús. Se enojan porque tú cambiaste y vives desde el amor y vives desde otra conciencia. Entonces también nos persiguen de esa manera. Y seguimos. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Persiguieron a Abraham, persiguieron a Moisés, persiguieron a Jacob, persiguieron a a los profetas, a Daniel lo encerraron en una fosa de leones, ¿cierto? A todos los persiguieron, a todos, no es que uno sin, a Job incluso hasta lo persiguió el mismo Satanás, ¿cierto? O sea, no se quedó uno sin ser perseguido. Por eso seguir a Cristo es lo mejor del mundo, pero trae su persecución, pero trae su recompensa. Y miremos ahí, ¿la recompensa cuál es? Será grande en los cielos, porque su recompensa será grande en los cielos. No vivimos para solo este mundo, vivimos para volver a la afiliación con Dios, que es la vida eterna. Prepararnos para la vida eterna. Pero aquí también podemos vivir en esos grandes cielos, en esas recompensas que Dios nos da, ¿cierto? Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a reflexionar también. ¿Cómo puedo alegrar mi corazón? ¿Cómo me puedo regocijar en la presencia del Señor para que aquí, ahora, en esta vida,
yo pueda vivir en esa gracia. Vamos a pedirle al Señor para que nos alegre nuestro corazón, para que nos haga ser vivos ejemplos de estas bienaventuranzas, para que nos permita, por medio de este mensaje, elevar nuestra conciencia, nuestro amor, nuestra energía. Vamos a pedirle a Dios Padre Todopoderoso y Eterno que selle todas estas bienaventuranzas en nuestros corazones y mentes, para que siempre permanezcamos firmes en la fe y en el amor a Cristo, para vivir y gozar de la vida eterna. Amén. Las bienaventuranzas, si bien lo miramos en un contexto sistémico, esas bienaventuranzas rompen todos esos patrones familiares, todos esos patrones sociales, todos esos patrones egoicos. Miren que cada vez el Maestro Jesús nos invita y nos enseña realmente cómo vivir una vida en Jesús, cómo vivir una vida en gracia. La pregunta es muy difícil. Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que vivir en, vivir en nobleza, pobres de espíritu, ser nobles, vivir en humildad, ir liberando ese ego, esa necesidad de control, básicamente. Vivir en justicia. Miren que ahí están los puntos claves, ¿cierto? Los puntos claves del discurso o de la enseñanza es, uno, vivir en nobleza, ¿cierto? Dos, vivir en humildad. Si quiere, vayan anotando ahí, ¿cierto? De las enseñanzas, vivir en nobleza, humildad, justicia. ¿Por qué justicia? Porque dicen, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cierto? Misericordia, pureza. ¿Pureza por qué? Pureza no es del cuerpo, es que pureza de qué? Del espíritu, ¿cierto? Pureza de la mente, pureza del corazón y pureza también del cuerpo. ¿Y cómo vivimos en una pureza corporal? ¿Qué se les ocurre? Su, Como Alimentación, ejercicio. dame un segundo. Su, no te escuchamos. profe, Dime, Cris. profe, pues yo pienso que para vivir en pureza, tener muy presente y como decía, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi amor, que no se escucha
Ya, ah, ya. Vivir, ya te doy la palabra a María, vivir en pureza es el templo del Espíritu Santo, Nuestro cuerpo es exactamente. templo del Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo lo debemos respetar tanto de pensamientos y podemos vivir en pureza es respetar nuestro cuerpo, no digamos en la alimentación, con nuestros pensamientos, teniendo buenos pensamientos y siguiendo pues las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que siempre fue una persona tan recta y oraba también, si oramos bien, si nosotros nos amándonos a nosotros mismos, pues también vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces pienso que eso también es la pureza. Muy bien, excelente. Sueli, Hola Dani, que yo siento que es como vivir como Jesús vive en la tierra y de hecho en el libro hay algo muy bonito que he empezado a hacer, que es la invocación del Sagrado Corazón para que se coloque sobre el chakra corazón y de esa manera como tener la apertura y conexión de ese Sagrado Corazón de Jesús en nuestras vidas y siento que cuando conectamos con Jesús y con su amor, Él nos da todas esas partes porque Dios vivió con nobleza, con humildad, con justicia. Él, a pesar de ser señalado, perseguido, él siguió mostrando la verdad de su Padre. Entonces siento que es como vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. así es, muy bien. Cuando hablamos de pureza, todo lo que ustedes están diciendo, la pureza también nos dice, en la pureza corporal es cuidar mucho el cuerpo a través de los buenos hábitos, de los pensamientos, a través del ejercicio, a través del aseo, a través del cuidado personal, el cuidado personal, el cuidado de la alimentación, trabajar también lo que decía y es eh, cultivar mucho ese amor propio, ¿cierto? La castidad. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo vivo en castidad con un esposo? Ojo, hay muchos tipos de castidades, ¿cierto? Los pensamientos también crean estados de infidelidad. Los deseos, dice el mandamiento, no desear la mujer del prójimo. ¿Cuántos mandamientos hay? Hay 10, ¿cierto? Y para las mujeres, ¿cuántos hay? Ahí les dejo. 9, porque hay un mandamiento que dice, y no desear la mujer del prójimo. Entonces, para las mujeres, ¿cuánto habrían? 9, ¿cierto? Es un chiste cristiano. Entonces, realmente eso que ustedes están mencionando son es cuidar la pureza de mis pensamientos, que mis pensamientos sean alineados con Dios, la pureza de mi corazón, liberarlo de ego, pues de rabia, de rencor, de dolor, de tristeza, la purificación de mi cuerpo, el buen cuidado, la buena alimentación, el buen trato, ¿cierto? Todo eso hace parte de la pureza. Entonces retomamos, las enseñanzas se centran en vivir en nobleza, en humildad, justicia, misericordia y en paz. Entendemos paz como en amor, ¿cierto? Ser paz para el mundo, como decía Sueli, ¿sí? Vivir como Jesús vivía Jesús, llevaba paz y bien a los demás. Por eso los judíos cuando se saludan, ¿cómo se saludan? Shalom, shalom, shalom. ¿Y qué significa shalom? Paz con ustedes o paz contigo o paz como tal, ¿cierto? Shalom, shalom, es paz contigo o la paz sea contigo también. Incluso si vemos muchas cartas de Pablo, Pablo empezaba así, la paz sea con ustedes y lo saludaba. La paz sea con ustedes, hijos míos. Incluso hay algunas comunidades que Pablo les hablaba muy bonito, a otras no tanto, ¿cierto? Les escribía muy lindo, hola, hijitos míos. Y a otra es, pueblo. Y como que, ay, llegó carta de Pablo y todos escóndanse, ya nos van a regañar, ¿cierto? Entonces, es básicamente vivir en paz, es vivir en ese estado de amor. Hombre, dice San Francisco de Paz, de San Francisco de San Francisco de Asís, decía, donde haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón.
que yo sea instrumento de tu paz, ¿cierto? San Francisco de Asís, el santo de los animales, de la naturaleza. Entonces, Dios nos manda a vivir en ese estado de caridad. A la final, todo esto es una vida en Cristo. ¿Cómo vivimos en Cristo? Ahí está. Vivir en nobleza, en humildad, justicia, misericordia, pureza y vivir en paz. ¿Y qué tendremos al vivir así? El reino de los cielos, la vida eterna. Y no solamente es solo prepararnos para el mañana en la muerte, sino también para acá, en esta vida, recibir la abundancia y grandeza del Señor en nuestros corazones. Que nos juzgaron, que nos criticaron, que nos señalaron, regocijados en el corazón misericordioso de Jesús, que Él es la paz del mundo. Carolina. Profe, buenos días, compañeras, buenos días. Profe, es que le quiero hacer una pregunta con respecto a lo también que ayer le pregunté a la profe Patri en sanación cuántica y estábamos hablando, le estaba preguntando algo sobre cuando evocó esta parte de donde lo de los perseguidos, ¿cierto? Por la causa de nuestro maestro. Em, Ahora yo estoy percibiendo un tema de que la gente que ha estado como despierta o que la gente que ha estado más como en en este camino, digamos, de ser terapeutas, muchos he visto, o bueno, los que yo he visto, eh, es como si volvieran otra vez a ser doctrinados. O sea, hay como una energía, no sé, de volver otra vez a la doctrina. Y es como si de repente cogieran un montón de sensaciones frente a esas herramientas que tenemos actualmente. Entonces, es como que yo no sé si es un vacío que se llega a sentir, pero lo que me han dicho cuando me cuentan, porque ya no están en este camino como muy holístico, como muy, como más abierto, es porque me dicen que esto de la nueva era es del diablo y que esto acá no hay nada bueno y que ha sido muy en contra de Dios, entonces vuelven otra vez a buscarse y las personas que han vuelto como a esa doctrina ha sido, por ejemplo, el catolicismo, entonces a mí eso me ha causado mucha inquietud, mucha porque es como ver a alguien muy despierto y de repente ya estar en un juicio muy grande con lo que estaban haciendo. Entonces quiero como comprender un poquito qué es lo que está sucediendo o por qué a uno lo puede, porque según ellos me dicen, a ver, pues las personas que me han contado han dado con lo mismo. Dios se me presentó y me dijo que eso estaba muy mal, que yo estaba haciendo las cosas muy mal y no quiero saber nada más de este mundo. Entonces vuelven a un tema desde el catolicismo, por ejemplo, en este caso, porque me ha tocado lo católico. Entonces, ahí cómo le pide uno al Espíritu Santo o cómo puedo yo distinguir entre lo que yo estoy haciendo si realmente está encaminado hacia lo que Dios quiere conmigo, hacia ese agradarle La, y obedecerle. la primera pregunta es, ¿de dónde viene el mensaje de transformación? ¿Cierto? Ujú. ¿De qué fuente viene el mensaje? Si a mí me dicen, y porque me lo han dicho mucho, es que eso es del diablo. ¿De dónde? Dime exactamente de dónde sacas tú la información de que eso es del diablo. Si hay algo que no edifique a Dios desde el amor, la herramienta funciona, porque es agradable a Dios ante los ojos. Pero ¿quién me lo está diciendo a mí que esto es del diablo? Si me lo dice un religioso, una doctrina,
la Biblia, y no me vaya a sacar a mí el Antiguo Testamento donde diga no consultarás a brujos, ni a divinos, ni a astrólogos, porque te pongo en contexto del texto, primeramente, quién era el que estaba buscando y quién era el primero el que estaba, a qué pueblos se estaban refiriendo, a pueblos paganos, y cuáles eran las prácticas paganas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que pensar es de dónde viene el mensaje. A mí tú me dices, es que Dios me dijo, ¿cómo se reveló Dios ante ti? ¿Cierto? ¿Cómo se te revela Dios? Si yo estoy haciendo el bien y estoy viviendo en estos preceptos de en nobleza, humildad, justicia, misericordia, pureza, paz, y todo es enalteciendo el nombre de Dios, glorificando el nombre de Jesús, y centrado mi mensaje, es un mensaje cristocéntrico, porque Dios se ha de revelar de manera negativa ante ti. Pasamos de una doctrina religiosa a una doctrina de nueva era espiritual, de una espiritualidad líquida, de una espiritualidad light, de una espiritualidad tóxica. Creo en los ángeles, pero no en Dios, ¿cierto? Creo en Dios, pero no creo en Jesús. A mí me ha cuestionado mucho el tema de María, por ejemplo. Sí, la Teótocos, la madre de Dios. Y hay hermanos que dicen, María es la madre de Jesús y no de Dios. Entonces, si usted me dice eso, para mí usted no es trino. Porque si usted me dice que María es la madre de Jesús, pero que no es la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá, por ende, entonces usted está negando en su filosofía, está negando la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces usted entendería como tres personas separadas con tres esencias. Entonces no tendría sentido. Y soy protestante y muchos protestantes no creen en María, la madre de Dios, sino la madre de Jesús. Entonces yo le digo, entonces tú no eres trino, ¿cierto? Tú no eres trino, porque hay que entender la Trinidad. Tres personas en una esencia. Y primero hay que entender qué es esencia, ¿cierto? Y segundo hay que entender qué es el término persona. Ahora, si yo literalmente digo que esta práctica es del diablo, pues ¿qué diablo va a querer que yo trabaje en el nombre de Jesús? Al contrario, no le va a gustar. Pero sería involucrado el demonio siempre y cuando te alejen del mensaje de Jesús y te dejen solo en la práctica. ¿Me hago entender? Por eso es que hay que llevar la herramienta a Cristo. ¿Cuál es la herramienta? Pues llámelo Reiki, llámelo astrología, llámelo cristales. Es que las religiones dicen que son del diablo esas técnicas. ¿Quién creó la tierra? Dios. Y si Dios creó la tierra, pues creó los cuarzos. No. Entonces no tendría sentido. A ver. Y creó Dios la tierra y el cielo. ¿Y los cuarzos de dónde son? De la tierra. Entonces Dios creó la tierra y el diablo creó los cuarzos. Se pusieron de acuerdo, me imagino, a Dios y al diablo allá sentado. Yo voy a crear esto y usted cree lo otro. No, Dios creó todo porque es el creador. Ahora, el uso que le dé, pues ya puede ser para Dios o para el diablo. Eso ya sí depende tanto de muchas cosas. Entonces vivimos en una era donde otra vez se vuelve y se impone la doctrina. Claro, está bien, el ser humano necesita una doctrina, porque si no, pues andaríamos todos a la merced del mundo y nos mataríamos y destruiríamos más rápido de lo normal, porque el ser humano necesita unas bases fundamentales para vivir. El hombre es un hombre de pertenencia y necesitamos pertenecer a algo, a una religión, a una espiritualidad, a una nueva era, un movimiento, a un colectivo, lo que sea. El ser humano no está diseñado para la individualización. Por más individualista que quiera parecer, no va a poder nunca, porque el ser humano, por antropología, es un
animal de manada, ¿sí? Viéndolo desde la antropología filosófica. Entonces, ¿qué significa esto, Caro? Y para muchos, porque es la pregunta que nos hacemos, ¿sí? ¿Por qué tantas personas estaban aquí y migran otra vez a lo religioso? La pregunta es, ¿de dónde viene la influencia? Primero, ¿cierto? ¿De dónde viene la influencia para tomar ese camino? Y segundo, muchas personas han tomado estos caminos no por conciencia, sino por negocio, por moda o por movimiento. Cuando tú entras con un vacío A, renuncias en. ¿Sí me hago entender ahí? Cuando tú entras en un vacío A, renuncias en. ¿Por qué? Porque los seres humanos, en su gran mayoría, no saben qué es lo que están buscando. Y por movimiento, por moda o por muchas otras situaciones, empiezan a buscar aquí y allá. Pero es porque no saben realmente dónde parte el verdadero mensaje de transformación. Y es el amor de Dios. Entonces hay gente que busca hoy en los honguitos, mañana en la ayahuasca, pasado mañana en los pleyadianos, pasado mañana pues en lo chamánico, después van y buscan en la cábala, no les gustó y se volvieron a los cristianos tampoco les gustaron y se van a donde los católicos le dicen que es un pecador y claro, las personas no saben dónde poner el huevo. Cuando yo no sé dónde está el centro del amor, pues cualquier tobogán me lleva a la misma piscina. El ser humano, hasta que no se identifique en su existencialismo, pues va a empezar a buscar en todos lados. Y en todos lados basa en donde me dicen lo que yo quiero escuchar. Yo lo decía al principio del encuentro. ¿Cuál es la verdadera religión? Dios, que es la unión del amor. Que Jesús fundó esta o la primera o la última, pues a mí no me importa cuál fundó, a mí me importa es el mensaje de Jesús. Pero hay personas que se vuelven en conveniencia, ¿cierto? Viven en conveniencia. Entonces, como esta me dice que tal cosa, entonces no me gusta. Y como esta otra me dice lo otro, tampoco me gusta. Entonces me voy para lo chamánico, que me habla más libre. Entonces tampoco me gustó allá porque me doctrinan con el tema de la conciencia. Entonces me voy para el budismo porque es más individualista. El budismo es una espiritualidad individualista. El cristianismo, me refiero a seguir a Cristo, es un movimiento, una religión, un camino, como lo quiera llamar, de amor a los demás, de renunciar a usted para servirle al otro. ¿Dónde está el verdadero mensaje? Pues mire usted cuál es el que quiere integrar. Hay gente que viene con un individualismo, sí, váyase para el budismo, pues usted se ilumina usted solo. Aquí nosotros, en el amor de Jesús, lo que Él quiere es que nosotros vengamos a hacer luz para el mundo, sal y tierra para el mundo. Sal y luz para el mundo, ¿cierto? El mismo demonio, el mismo demonio saca a la gente del colectivo porque ve que le están sirviendo tanto a Dios que los tiene que sacar. Pero el que tiene su fe frágil, el que tiene su fe inestable, pues se va a dejar mover. Y en ese movimiento se va para un lado, se va para el otro. Profe, ¿y es posible que los duerman, pues como que ese tercero vuelva otra vez y se cierren después de Sí, haber pues, es esa que el hecho de ni de pertenencia a una religión, es que el que duerme no son las religiones ni las doctrinas, el que se duerme es uno, ¿cierto? A mí nadie me va a venir y me va a dormir y ¡plum! No, o sea, me empiezan a dar una información y yo miraré si la tomo o la dejo con lo que yo resueno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano no indaga, el ser humano no pregunta, el ser humano no va más allá, porque nos falta todavía mucho discernimiento. A mí me dice alguien, no, es que a mí Dios me llamó y yo le dije, ¿cómo te llamó Dios? Sí, ¿qué te dijo? Ah, no, es que resulta que un día estaba hablando con un curita y el curita me dijo esto y eso me quedó sonando. Ah, esto es una influencia.
desde una doctrina, ¿cierto? Cuestiónate, pregúntale, por eso hay que preguntarle tanto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es de una religión, el Espíritu Santo es la tercera persona en la esencia de Dios y Él es el que revela, ¿sí? Ahí está el punto, Gracias, profe. con gusto. Ana, Hola, Dani, compañeritas. Yo estuve en ese punto que se encuentra Carolina hace unos años, porque en mi familia mi mamá siempre ha sido muy católica, apostólica romana, mejor dicho, de las señoras tradicionales que uno ve en la iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé a hablar del tema que de los ángeles, que de los arcángeles, que bueno, que el reiki, que tal, tal, eso fue caos en mi casa, ¿cierto? Entonces, lo que te dijeron a ti, me lo dijeron a mí, eso no es de Dios, eso es del diablo, eso es ta, 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 eso es ta, ta. Entonces, em, en su momento yo lo que hice fue ver lo que está en la Biblia, ¿cierto? Que la Biblia es la fuente para todos nosotros, ¿cierto? Y Jesús, lo que siempre nos han dicho Patri y Dani, Jesús no fundó ninguna religión. Él no vino a fundar ninguna religión. Él simplemente vino a darnos un camino de vida, unas ciertos, ya sea mandamientos, deberes cristianos, sí, o sea, como una guía para que nosotros podamos vivir con la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Él en nuestros corazones. Entonces, él no discriminó siendo judío a ninguna de las personas que los judíos discriminaban, los samaritanos, bueno, las otras personas que vivían en conflicto con los judíos siendo judíos, ¿cierto? Él tampoco vino y se llenó de riquezas y predicaba ayudar al otro mientras estaba lleno de riquezas, que es lo que nosotros vemos en muchas de las religiones. Entonces, en esos momentos, como dice Dani, que uno tiene como esas dudas o esas inquietudes acerca de lo que las personas que están a nuestro alrededor hacen o dicen acerca de lo que nosotros practicamos, es simplemente conectarnos con Dios y con el Espíritu Santo. Y ya. Jesús hacía Reiki, Jesús andaba con sus manos. En esa época se guiaban la posición de las estrellas para saber si iban para algún lado o para el otro. Entonces, cada vez que tengamos una duda acerca de lo que nosotros estamos haciendo, yo lo que siento que debemos hacer o lo que me ha servido a mí, porque pues obviamente dudas tengo todavía muchísimas acerca de muchos temas, es conectarnos con el Espíritu Santo, con lo que Jesús hizo y, y, y dejarnos llevar por él. amén. Gracias. Miren, existen muchas controversias y muchos puntos de vista, porque cada uno pues va a hablar desde su tradición, ¿cierto? Hay que entender y respetar las tradiciones. Les decía ahorita, o sea, no nos volvamos como muchos en la calle de que uno habla mal del otro, ¿cierto? Yo sé que esto no va a pasar en estos cursos ni en estos encuentros, pues aquí todos vibramos desde mucho amor. Sin embargo, pues entender que hay una tradición. Si tú le preguntas a los judíos ortodoxos, pues no van a creer en los judíos mesiánicos. Si tú hablas de los judíos mesiánicos, no van a creer en los católicos en los protestantes en los no sé quiénes, en los no sé quiénes, no sé cuántas, ¿cierto? O sea, siempre se perdió desde los orígenes de la humanidad, porque antes de Jesús y antes de Abraham, pues ya también habían religiones, que no eran monoteístas, eran politeístas, pero habían religiones. La religión no se creó con Jesús, ya habían religiones antes, budismos, helenistas, janistas, etcétera. Hoy en día
Dentro de ese gran movimiento del despertar, de la conciencia, que algunos lo llaman nueva era, y la nueva era pues tiene mucho que ver con alguna información astrológica de la era de Acuario, ¿cierto? Y el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario, por eso dice nueva era, después del siglo XXI, etcétera. Entendamos lo fundamental es que Cristo sea el centro de nuestras prácticas y nuestra vida. Si Cristo es el centro de nuestra práctica y nuestra vida y tú vives, vibras y actúas desde la luz y el amor, pues creo que a Dios no le va a molestar que tú estés al servicio de Él, siendo un seguidor y una seguidora de Jesús. Ahora, la doctrina es otro tema, la práctica es otro tema. Ese es el camino que Jesús dejó abierto para nosotros, el amor, el servir, el ayudar, el compartir. El sanar. Jesús dijo, vayan, sanen y liberen a todas las personas. Dele de comer al hambriento. Exhorte al abatido, libere demonios, sane personas. Es un mandato apostólico. Jesús sanaba con las manos. Pedro y Pablo resucitaron muertos. También ellos resucitaban muertos. Entonces, ¿cuál es el mensaje apostólico? Obviamente, pues en esa época, pues los cuarzos también se utilizaban más como temas decorativos y en algunas regiones egipcias sí se utilizaban como herramientas de sanación. Es que eso no es de ahora, del siglo XXI. Los egipcios sanaban con amatista, los mayas sanaban con turmalina. O sea, esto no es de ahora. Entonces a eso todos, incluso hasta los mismos sumos sacerdotes de esa época que quemaban inciensos, entonces también eran tentados por el demonio. No. También entonces, cuando los sumos sacerdotes imponían manos, también estaban entonces sirviéndole al diablo, porque imponían manos. Pasa es que ahora se han descubierto nuevas herramientas para servir. El punto es, si tú llevas tu vida con Cristo en el centro, que todo sea en Cristo y con Cristo y para Cristo, yo creo que ahí es donde cambia el mensaje. ¿Y por qué tantas personas de este camino holístico se han vuelto hacia las religiones? Porque son así. Gente refamosas que han tenido millones de seguidores en Instagram, años trabajando en estas terapias, en estas técnicas, de un momento a otro hablando, porque eso sale mucho por Instagram y por Facebook, hablando de que no, que se arrepienten, que todo lo que hicieron era del diablo y que están arrepentidas y que ahora hay que creer en el evangelio y convertirse. Venga, escuche la historia de qué pasó en esa persona justamente en algún momento de su vida. O analice cómo fue su vida terapéutica, si estaba Cristo o no estaba Cristo. Entonces, cuando conoció a Cristo, pues ya lo conoció no en su experiencia de vida, sino en un entorno de vida. Y claro, el entorno tiene influencia sobre todo ser humano. Somos condicionados a los entornos, antropológicamente, desde la prehistoria, ¿cierto? Entonces, eso es el tipo de cosas que uno también tiene que entender. Bueno, Profe, y es que también lo preguntaba, era y Anita, gracias por la información. Y de hecho yo pues he estado como muy gracias a ustedes, porque yo le decía a Patri, que gracias a todo ese proceso que nos están llevando a conectar con Jesús, yo no, pues me siento muy conectada y me gusta mucho lo que hago. Sin embargo, ¿por qué se lo pregunté? Porque yo me siento mucho en la responsabilidad de llevar almas, porque a mí llegan muchas personas preguntándome ese tipo de cosas, de todo lo que se está moviendo, de que por qué esta cambió, que por qué esta está diciendo en Instagram esto, que eso hizo. Entonces yo pido mucho Espíritu Santo para poder no juzgar el otro lado y saber cómo responderle, ¿cierto?
y siento que he dado esas respuestas también por lo que he aprendido en La Mujer de Proverbios, por lo que hemos El, aprendido en espacios como estos. el diablo está sacando a la gente de este camino y los Sí. está sacando. Entonces imagínate una persona que lleva 20 años trabajando en el mundo holístico, se convierte, cree en el evangelio como dicen ellos también y se ponen a servir. Ahora, ¿en qué va a trabajar? Póngase a pensar ahí, ¿cómo lo sacó el diablo de ahí también? ¿Sí? Entonces, por eso hay que orar mucho y hay que estar muy entregados a la oración y sobre todo a la protección con San Miguel Arcángel. Lo que pasa es que dicen que solo hay 3 arcángeles en la Biblia, es que el que no sabe la historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Si nosotros miramos la Biblia etíope, habla de todos los ángeles, si miramos la Tanakh, ahí están todos los ángeles, si miramos el Torá, la Torá, están todos los ángeles. Pues es que hay que aprender el hebreo, para usted poder saber defender realmente por qué, y los concilios, concilio de Trento, el concilio de Nicea, por qué en los concilios se cambian, quién los cambia, quién los quita. No es que los cambien, les cambian el nombre realmente, ¿sí? Y lo deja como el ángel del Señor, pero en ningún momento los quitaron. Claro, pues son los únicos 3 que dejaron en nombres. Muy bien, exacto. También lo que pasa es que el yoga, pues dicen que son, sí, es que el yoga sí son adoraciones a deidades. O sea, el yoga sí es una adoración a deidades budistas, hinduistas, ¿cierto? Pero son deidades, son representaciones, no están, para ellos son dioses, para nosotros no. Entonces es que todo también parte de una intención, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso este es un tema dogmático, cultural que hay que discernir mucho para entenderlo e integrarlo. Bueno, niñas, entonces tareas hasta el próximo encuentro. Entonces vamos a leer, luego cada día van a leer, interiorizar y analizar cada uno de los versículos. Entonces luego vamos a leer la sal de la tierra y la luz del mundo, que es del versículo pues estamos en el capítulo 5, del 13 al 16. Al siguiente día, es decir, al sábado, del 17 al 19, que es el cumplimiento de la ley. Al domingo, del 20 al, ya finalizas del 20 al, se me fue acá, al 48, el domingo. El lunes empiezas el capítulo 6, del 1 al 4, que es la limosna en secreto. El martes, del capítulo 6, del versículo 5 al 6, que es la oración en secreto. El lunes, martes. El miércoles, el, el miércoles, todo lo que es del 7 al 14. El jueves, del 16 al 18, que es el ayuno. Y el viernes, del 19 al 21. ¿Listo? Que es el verdadero tesoro. Cada día van a coger esos fragmentos y van a hacer una lectio divina, es decir, lo vas a leer 2 veces, tú lo lees la primera, luego vuelves y lo lees una segunda vez, lo vas a leer muy pausado y vas a pensar y reflexionar qué te está diciendo Dios en ese pasaje, qué palabra fue la que más te gustó, ¿listo? Y vas a escribir revelaciones que te está revelando Dios a través de ese pasaje. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Vamos a darle gracias. Después el próximo miércoles socializamos. Sí, ya el próximo miércoles pues vamos a seguir con nuestro encuentro
En el próximo miércoles tendremos, ya les digo el tema que vamos a trabajar, yo tengo aquí el paso a paso. Vamos a hablar la pasión de Cristo. Entonces, el próximo jueves, el próximo jueves vamos a socializar todos estos capítulos, vamos a hacer un club de socialización y el de arriba empezamos con la pasión de Cristo, ¿cierto? Vamos a empezar a entender la pasión de Cristo. María Eugenia. Dani, gracias. Mira, es que nos dictaste el miércoles 7 al 14 y el jueves 16, 18. ¿El 15 no va? Espérame. ¿Cómo? Nos dictas el miércoles del 7 al 14, el capítulo 6. Y el jueves del 16 al 18. El 15 no va. Espérame que cerré la Biblia acá. El jueves empiezan el capítulo 6. ¿Cuándo empiezan el capítulo 6? ¿Cuándo les dije? A ver, ese sería, el hoy es capítulo, jueves. Viernes, El sábado, lunes. domingo, ¿El lunes, el capítulo 6. Del del 1 al 1, 4. del 1 al 4, el lunes. El martes, es que me falté Del la oración, 5, el martes sería del 5 al 6. sí. Martes. El miércoles sería del Del 7 al 14. Bueno, al 15, pues sí, era al 15. Es que sí. no vi el versículo al 15. El Listo, siguiente es Dani. del 16 al 19, al 18, y el último día es del 19 al 21. Sí, listo, Dani. Gracias. ¿Listo? Con gusto. Entonces, jueves socializamos todo lo que vimos en esos 7 días, pues realmente 6, y ya de ahí avanzamos hacia el paso, ¿listo? Hacia el siguiente. Ya dentro de 15 días, voy a hacer esto acá. Ya dentro de 15 días veremos no la pasión de Cristo, sino el Padre Nuestro. ¿Listo? Dentro de 15 días empezamos con el Padre Nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Dios les guarde y les bendiga. Vamos a hacer una oración de cierre. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por este encuentro. Gracias, Señor, por la sabiduría recibida. Permítenos, Señor, ser proclamadores de tu palabra al mundo entero. Permítenos, Señor, ser humildes, pacíficos, misericordiosos, bondadosos, de ser también luz para el mundo, que nuestros corazones reflejen tu paz y que seamos ese puente entre tú y los hombres. Bendícenos hoy, Padre Celestial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, muchísimas gracias, mis niñas. Nos vemos la próxima semana. Un abracito, bendiciones para todos ustedes. Chao, Dani. Chao. Gracias. Gracias, Dani. Feliz día. Gracias.